Buenos días. Bien, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo van con esos trabajos? Pues dándole, profesor. Bueno, eh, vamos a dar inicio con nuestra acostumbrada lista y vamos a empezar con Chan Algarín, Presente, profe. Adriana Álvarez, Presente, profe. Andrea Álvarez, Presente. Carlos Arrieta Sáenz, Carlos Arrieta Vallejo, Carlos Carval, Presente, profesor. Kevin Cárdenas, Presente. Luis de la Espriella, Presente. Brian de la Rosa, Presente. de la Torres Alejandra, Wilson de Ávila, Presente. Gustavo Echeverry, Daniela Estrada, Presente. Sara Garcés, Presente, profesor. Miguel García, Presente, profesor. Andrea Giraldo, Presente. Abimael Hernández, María Herrera, Nicolás Julio, Nicolás Marimón, Presente. Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Presente. Jan Medina, Presente. María Narváez, Presente, profesor. Laura Narváez, Presente. Daniela Navarro, Presente. Daniela Negrete, Presente, profesor. Juan Orozco, Presente. Aiken Ortega, Presente. Hamer Pérez, Presente. Lenis Pimienta, Luis Ponce, Presente. Alfonso Puerta, Presente. José Quirós, Juan Ruiz, Javier Rumier, Presente. Santiago Santa, Presente. Edilberto Reglosa, Presente. Jesús Torres, María Valdelamar, Presente. Oscar Vázquez, Presente. José Vergara, Presente, profesor. Carlos Arrieta Sáenz, Carlos Arrieta Vallejo, Alejandra de la Torre, Gustavo Echeverry, Abimael Hernández, Presente. María Herrera, Nicolás Julio, Eduardo Martínez, Lenis Pimienta, José Quirós, Juan Ruiz, Jesús Torres. Bueno, entonces damos aquí por cerrado el ciclo por el día de hoy. Hoy les voy a
presentar, a explicar. Nosotros hasta ahora hemos venido trabajando el tema de eventos extremos, ¿sí? Generalmente máximos, pero también se puede dar el caso de eventos mínimos, cuando por ejemplo estamos haciendo el estudio en un río y queremos, por ejemplo, hacer un estudio de navegación. Entonces tenemos que, uno de los objetivos puede ser, por ejemplo, el estudio de los niveles mínimos para determinar si en determinado sitio se da la profundidad para que se dé la navegación en determinadas épocas del año. Entonces allí podemos nosotros tener, por ejemplo, el estudio de caudales mínimos, pero también podemos tener nosotros la necesidad de trabajar con valores medios. Por ejemplo, si yo tengo una cuenca que tiene un área y deseo, por ejemplo, hacer una represa, una presa, donde yo voy a almacenar una cantidad de agua que voy a utilizar durante un tiempo. Esta agua puede ser para riego, puede ser para, imaginemos que este sea el área del embalse, y nos dio que aquí necesitábamos un área de embalse a su vez. Voy a ponerle a su vez área de embalse. Puede ser que este caudal que está almacenado aquí en esta presa, en este espejo de agua, yo lo necesite para lo voy a necesitar para algún uso. Ese uso puede ser, por ejemplo, un sistema de riego. También puede ser que yo tenga, digamos, una población. Tengo una población en algún sitio por acá, donde voy a hacer un desarrollo urbano, ¿sí? Y en esta población yo tengo un número de habitantes que van a consumir agua durante un tiempo continuo. Entonces yo aquí tengo un número de personas, ¿sí? Vamos a llamarle N al número de personas, y esas personas consumen una cantidad de agua diaria. Entonces yo aquí tengo un consumo todos los días. Sin embargo, aquí no llueve todos los días, sino que llueve en unas épocas llueve y en otras épocas no llueve. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para darle agua a la población? A ver, si usted tiene un día que llueve y otros que no llueve, ¿qué hace usted para tener agua todos los días? Almacenar agua. Almacenar, ¿verdad? Entonces viene aquí el almacenamiento. Entonces, si nosotros tenemos a lo largo del año, ¿sí? Nosotros tenemos los meses de enero a diciembre, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, enero, febrero, hasta diciembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, nosotros durante todo este tiempo, ¿sí? Durante todo este tiempo vamos a consumir, pero como no llueve todo el tiempo, entonces tenemos que hacer lo que dijo el compañero, un almacenamiento, ¿verdad? Si hacemos el acumulado del mes, por ejemplo, enero, digamos que en enero no llueve, en febrero tampoco, en marzo, pronto aquí ya en marzo empieza a llover, tenemos aquí una lluvia, abril, otro poquito, mayo, junio, pronto aquí en junio llueve menos, viene julio, vienen los meses lluviosos, agosto, ¿sí? Septiembre, por ejemplo, octubre, por poner un caso
este caso es más típico de aquí de Cartagena. Si miramos las lluvias promedias, por ejemplo, en el Chocó encontramos que todo el año es muy plana la lluvia y los valores son muy grandes. Pronto aquí ya en noviembre llueve menos y en diciembre llueve poquito. Entonces nosotros tenemos esta curva durante todo el año, que es variable, y si nosotros tenemos un consumo, o sea, una cantidad de agua que nos gastamos, que generalmente es un valor bastante uniforme, puede ser variable también, pero generalmente es bastante constante, suponiendo que sea muy constante. Entonces si esta es la curva de consumo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que harían ustedes? Ustedes lo dijeron. Hacemos un almacenamiento. Almacenamos agua cuando, digamos, desde agosto a noviembre, que más o menos son los meses que Exactamente. el consumo. Exacto. Entonces cogemos esta cantidad de agua que está aquí y la almacenamos para después irnos gastando gradualmente durante los meses que no hay agua, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a suponer aquí para hacer un ejercicio para que usted lo entienda. Esto hay unos gráficos que le llaman gráficos de masa, donde se hacen unas lluvias, unos balances acumulados para encontrar cuál sería el volumen de almacenamiento que nosotros requeriríamos si tuviéramos un consumo, cuánto necesitaríamos nosotros guardar para tener un consumo permanente. Entonces, si yo tengo un número de personas, ¿verdad? Y tengo, por ejemplo, si tenemos el balance mensual, si hacemos el consumo mensual, el consumo por mes, ¿a qué sería igual el consumo por mes? Sería igual al número de personas, ¿verdad? Por el consumo diario por 30, ¿verdad? Esto me daría, ¿qué me daría esto? El consumo mensual, ¿verdad? Entonces, si yo aquí voy a desarrollar una urbanización y decido hacer un embalse para darle agua a estas personas. Entonces, fíjense, aquí podemos tener dos tipos de análisis. Uno es cuál es el área del embalse que nosotros necesitamos, partiendo aquí de una hipótesis de que el área es constante y la profundidad es la que varía, porque generalmente en estos embalses el área varía muy poquito con la profundidad en comparación con el área total. Entonces digamos que nosotros aquí tenemos que tener un caudal permanente, ¿sí? Tenemos un consumo y aquí mensualmente tenemos que sacar una cantidad de agua. Pero si el embalse está lleno y llueve, ¿qué va a pasar? Se va a rebosar, se va a meter el agua. Exactamente. Se va a rebosar y el agua tendrá que salir por alguna parte, ¿verdad? Y coger y continuar con el camino sobre el río, ¿sí? Es en la parte de abajo del arroyo río. Este caudal con el que yo diseño aquí, ¿qué diferencia tiene con este que consumo todos los días? ¿Cómo va a ser este caudal comparado con este? En la época de más lluvia, ¿Qué estructura puedo tener yo aquí para garantizar que la presa no se me rompe ni nada de eso cuando viene en la época de lluvia, cuando se dan estos valores altísimos y el tanque está lleno? ¿Qué le pasa al exceso? Se va por una estructura, ¿verdad? Que puede ser un vertedero, una compuerta de fondo, cualquier cosa que saca el agua de exceso. Para yo diseñar esa estructura, que puede ser un vertedero, puede ser una compuerta de fondo o cualquier otra estructura, lo tengo que hacer con un caudal extremo, ¿sí? Un caudal cuando se dan las lluvias más grandes,
con un periodo de retorno, etcétera, etcétera, con una seguridad. ¿Sí o no? O sea que este caudal es un caudal de valor extremo. Este es un caudal bastante muy grande, ¿sí? Comparado con el caudal que yo voy a usar diariamente, por ejemplo, para consumo, que es un caudal muy pequeño, es un caudal medio. ¿Sí? ¿Está claro? Un caudal promedio regulado. ¿Sí? ¿Está Profe, claro? disculpe, permiso. Laura, tienes el micrófono abierto. Bueno, eso ya hace parte, el perrito hace parte de todos nosotros que ya uno ni se da cuenta de las clases. Tanto chiste que hay con el perro siempre en la clase, pero ya uno ni se percata. Bueno, gracias, joven. Entonces tenemos que el caudal extremo, este es un caudal muy grande, mayor que el caudal promedio que yo puedo estar sacando para alimentar a la población, que también puede tener ciertas variaciones en el año. Puede que en unos meses más se consuma más agua y en otros se consume menos agua. Para el caso específico de nosotros que vivimos aquí casi en el Ecuador, nuestro consumo es muy parejo a lo largo del año. ¿Sí? Casi en la costa más, nuestro consumo de agua no tiene tanto que ver con la época del año, pero hay otras regiones donde sí. Entonces está claro aquí los dos conceptos. O sea, aquí este es un análisis de valor extremo y acá es un análisis para valores medios. Aquí tenemos que hacer cuánto sería entonces el consumo durante el mes. Yo diría, bueno, durante el mes yo me gasto X cantidad de agua en promedio. ¿Está claro? Pero si yo voy a diseñar la estructura de salida, ya no lo voy a diseñar con estos caudales porque son muy pequeños. Ya entonces tengo que hacer un hidrograma de un evento extremo y mirar cuál es el vertedero o la estructura que yo necesito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, como ejercicio, fíjense como ejercicio, ya yo les di una cuenca. Ya ustedes saben hacer las relaciones lluvias-correntías. Ahora vamos a determinar, suponiendo que ustedes quieren, cada uno va a escoger hacer una urbanización de un número de personas determinado. Entonces cada uno va a decir, bueno, yo necesito, primero tendríamos que hacer como un balance, ¿sí? Para ver cuál sería el máximo caudal que yo puedo sacar promedio de una cuenca que yo embalse, que no me la puedo usar toda porque tengo que dejar unos valores de caudales ambientales, etcétera, y que tampoco yo puedo secar el drenaje o la corriente aguas abajo. Si yo todo el agua que cae en la cuenca la retengo en 100%, yo estoy secando de ahí para abajo. ¿Sí? Estoy limitando el caudal de allí para abajo. Ok, entonces, ¿cuál sería el volumen que llegaría a este embalse? Dado que tenemos un área A. Entonces, las precipitaciones, ¿verdad? Totales, las tenemos que afectar por un coeficiente, ¿sí? Para obtener la precipitación efectiva. O sea, si a la precipitación total la afectamos por un coeficiente menor que 1, ¿qué va a recoger todo eso, ese coeficiente? Todo lo que son las pérdidas, que en algunos textos se denomina, en algunos métodos se le llama abstracciones. Son todo lo que no se convierte en escorrentía superficial, evaporación, infiltración, retención. Entonces tenemos aquí nuestra precipitación efectiva, que la hemos manejado bastante. Tenemos nuestra precipitación total y una parte de esta precipitación es la que se va a convertir en precipitación efectiva. Le quitamos una parte y tenemos la precipitación efectiva. La precipitación efectiva multiplicada por el área, ¿qué nos da? Multiplicada por el área de la cuenca, nos va a dar el volumen de escorrentía superficial, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profesor. El volumen de escorrentía Sí, profesor. superficial. Si esta precipitación es la precipitación efectiva durante todo el año,
si esta es la precipitación efectiva anual, o sea, todo lo que se convierte en escorrentía superficial durante el año nos va a dar el volumen de escorrentía anual, ¿verdad? ¿Cómo debe ser este volumen de escorrentía anual si yo lo llevo a un embalse y quiero utilizarlo para alimentar a una población? Debe ser mayor, mucho mayor, ¿sí?, que el consumo, ¿sí? Digamos que este sea el consumo mensual multiplicado por 12, ¿verdad? En promedio debería ser mayor. Entonces, con base en esto, yo puedo sacar cuál sería ese volumen máximo que yo pudiera utilizar. Digamos que yo no voy a gastarme todo el agua que se convierte en escorrentía superficial, sino que yo voy a gastarme un porcentaje acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese porcentaje yo me lo puedo gastar, digamos, uniformemente, mensualmente, como consumo que la gente hace para sus labores domésticas. Un porcentaje de todo lo que es el volumen de escorrentía superficial. ¿Alguna pregunta? Digamos que para ese porcentaje, ¿ese es un valor estándar o varía? No, ya eso es variable, depende de las condiciones, lo que usted quiera, ¿sí? Lo que sí se exige por norma es que usted deje y en eso todavía hay mucha discusión de cuál es el caudal ecológico de una cuenca, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el caudal ecológico? El mínimo que se debe dejar para que no se produzca un daño ambiental, para que los peces vivan, las plantas subsistan, porque cada vez que nosotros hacemos un almacenamiento, una presa, alteramos todo el sistema de la cuenca, o sea, generamos una serie de, una serie de condiciones que antes no estaban. Por ejemplo, si yo genero un gran embalse, pronto en esta zona antes no había tanta humedad, ahora va a haber mucha humedad, no había tanto mosquito, ahora va a haber mucho mosquito, ¿sí? Los peces, cuando migran, tienen un movimiento que vienen generalmente de la ciénaga, salen al río y viajan hacia aguas arriba a desovar, desovan en la parte alta y luego los huevitos van por la corriente viajando y llegan nuevamente a los sistemas lagunares, si se tienen sistemas lagunares. Cuando hacemos estas estructuras, interrumpimos este movimiento de la vida, ¿sí? Y producimos ya unos trastornos en la naturaleza que pueden tener consecuencias. Entonces, tenemos los aspectos negativos y los aspectos positivos. El aspecto positivo que vamos a tener disponibilidad de agua posiblemente para alimentar una población. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio con Vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo les traje por aquí. Yo busqué los datos de precipitaciones mensuales del aeropuerto de Cartagena, ¿sí? Y me vengo acá. Esto lo voy a hacer simple como ejemplo para la clase. Pero si lo fuéramos a hacer un trabajo ya más elaborado, tendríamos que revisar todos los valores de esta tabla para ver que las medias que yo voy a tomar están correctas. Entonces, voy a trabajar con los valores medios fíjense que esta gráfica es la precipitación que cae en el aeropuerto Rafael Núñez en cada uno de los meses de enero a diciembre. O sea, acá existe una tabla a ver si estos son los valores totales mensuales de precipitación. Ok, estamos bien. Sino que veo unos valores aquí bien bajitos, donde posiblemente hay errores. Sí, hay años en que no hay una submedida. Sin embargo, pues para el trabajo voy a tomar estos valores medios. O sea que
en enero, parece aquí que caen, perdón, los medios son estos. En enero 3.4, en febrero 0.8, 1.7, 21.8, etcétera. Voy a trabajar con estos datos. Vamos a ver si son los que pasé acá. ¿Sí? Los que paso aquí. Entonces aquí tengo el mes de enero, el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estos son los valores que caen en cada mes en milímetros. ¿Sí? Profe, esos valores medios se hace referencia a O que sea, son un promedio eh, entre los dos o un valor que está entre el más pequeño y el más alto que cayó. no, cuando hablan de valor medio aquí en hidrología mensual, en realidad eh, es la suma de todo lo O que sea, cae el en el mes. promedio es la suma de todos los años dividido Mira, entre el número que demuestras que hay, o sea, un promedio exacto, normal. Ok, listo, perfecto. exacto, es un promedio normal. Fíjate que aquí, ¿sí? ¿Cuánto cae en promedio por mes? No es la suma, sino el promedio. O sea, cuánto cae en promedio en enero, cuánto cae en febrero y así. ¿Sí? No es la suma, yo. Cuando hablamos aquí del valor, cuando uno dice cuánto cayó en promedio en el mes de enero, por ejemplo, aquí, en octubre, es la suma de todo lo que cayó en el mes. Realmente no es un promedio. ¿Sí? Pero en este caso acá sí es el promedio de todos los años. Cuánto cayó en el mes en promedio en cada uno de los años. Entonces ese sí es el promedio. ¿Está claro? Sí, ¿Qué, señor. qué me da este promedio? Que en promedio en esta estación del aeropuerto, en el año caen 953.8 eh, milímetros de lluvia. ¿Cuánto de eso se puede convertir en escorrentía superficial? Generalmente en una cuenca no se convierte más del 30% en escorrentía superficial, 30-35%. Son los valores más o menos que se manejan, pero todo depende de las características que tenga el suelo, la cobertura vegetal, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, yo voy a calcular, si tuviéramos, por ejemplo, un área de 100 hectáreas, ¿cuál sería la precipitación total, ¿sí? Que caería eh, para cada mes? Entonces yo tendría que multiplicar la precipitación, el área, ¿sí? Que es Z2, el área, por Y6, que es la precipitación que cae en milímetros, ya sobre 1000 para convertirla a metros y por 10.000 para pasar el área a metros cuadrados. Y nos daría aquí este volumen en metros cúbicos, ¿sí? Aquí tendríamos cuánto cae en cada mes. Cuánto es la escorrentía total, la precipitación total, perdón. Pero esa precipitación toda no se convierte en escorrentía superficial, sino que se convierte una parte. Voy a poner aquí que se convierta el 30%. ¿Eh? Entonces, si se convierte el 30%, significa que este valor lo multiplico por 0.30, que es el valor que está acá. Y me da cuánto sería lo que es la escorrentía superficial, que sería la escorrentía que yo tengo disponible para almacenar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí no, profesor. Vamos bien. Ok, bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una población que le queremos dar agua aquí dice 100.000, ¿sí? 100.000 habitantes, ¿verdad? De 100.000 habitantes se consumen 200 litros por día cada uno. Yo voy a averiguar
si son 100.000, ¿cuántos consume al mes? Yo tendría que multiplicar el número de habitantes por el número de litros, ¿verdad? Que consume al mes. Si lo divido entre 1.000, me está dando el volumen en metros cúbicos. ¿Está claro? Está claro, Sí, el señor. número de personas multiplicado por el consumo diario, 200 litros por habitante por día, me está dando que en el mes, para esa población que voy a desarrollar, me gasto 20.000 metros cúbicos. Entonces, voy a hacer un balance de déficit y superávit, por ejemplo. Entonces, yo vengo aquí en el mes de enero, ¿qué pasa? Que el agua no me va a alcanzar, ¿verdad? Tengo 1.000 y necesito casi que 18.980. Y así voy mirando en todos los meses. Hay unos meses en que no llueve mucho y entonces voy a tener aquí un déficit. Hasta que llega el mes de mayo y llueve un poco más de lo que yo necesito, que necesitaba 20.000, entonces ya me quedan 8.000. En este mes me quedan 9.600. Y así sucesivamente en los meses más lluviosos. Por ejemplo, en este mes, que es el mes de octubre, que es el más lluvioso, me quedan 47.720 metros cúbicos. Y luego aquí nuevamente en diciembre tengo otra vez déficit, ¿verdad? Si yo fuera a tener un volumen de almacenamiento, ¿cuánto almacenarían ustedes? Yo quisiera hacer una represa y una presa o un estanque, un tanque o cualquier tipo de almacenamiento. ¿Cuánto almacenaría yo para que durante todo el año todo el mundo tenga agua? Profe, se suman los La negativos para precipitación saber menos el cuánto consumo. tiene. ¿Cómo? ¿Te suman los qué? Los negativos para saber cuánto es lo que El volumen necesito. almacenado, ¿cierto? En Sí. este caso aquí es simple, es directo, porque los volúmenes negativos están juntos, ¿sí? Pero hay sistemas donde de pronto los déficits no están así concentrados y tendríamos que hacer como una pequeña simulación de ensayo y error, y hay otros métodos que son de balance de masa, o sea, de curvas de masa que se hacen para determinar cuál es el volumen de almacenamiento. En este caso es muy sencillo, o sea, si yo sumo estos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y este Y el 5 último, y 5. el último, yo tendría que tener un almacenamiento mínimo de este, más este, más este, más este, ¿verdad? Tendría que tener 79.720, en teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se termina la época de lluvia? ¿Cómo debe estar ese embalse? Debe de tener alrededor de 80.000 para que pueda Exacto, suplir las necesidades. exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí en noviembre, cuando se acabaron las lluvias en noviembre, yo debería tener lo que usted dice, suponiendo que mi embalse, ahora, los embalses después uno les tiene que adicionar otras cosas por seguridad. Hay que dejarle un embalse muerto, mínimo, ya por las condiciones de operación. Cuando usted instala la tubería de succión, no la puede poner en el fondo 0,0 porque va a captar lodo al final. Entonces usted tiene que dejar un embalse muerto mínimo y unas cosas que hacen que el volumen sea un poco más, ¿verdad? O sea, profe, Pero ¿cómo va a hacerlo como por un factor de seguridad, por decir algo, sí, cuando uno hace? puede ser un factor de seguridad, pero también uno lo puede mirar por las condiciones topográficas, ¿sí? Usted Ah, ok, dice, bueno, perfecto. yo necesito aquí poner una tubería, una captación. Entonces, esa captación que usted va a poner, usted no la puede poner en el suelo, porque si es un embalse en tierra, eso se le llena de pura tierra, ¿verdad? Entonces, usted tiene que poner la captación a un nivel mínimo de agua, que por debajo de ahí ya usted no va a captar más, porque también tiene que dejar en el embalse un depósito para que todo el sedimento que trae el agua se sedimente y no se vaya por la tubería.
Entonces hay un depósito, un embalse muerto por sedimento, por operatividad, que tenemos que dejarlo. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer lo que usted dice, para tener un número redondo, digamos. Vamos a hacer un embalse de 80,000 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ese embalse, cuando se acaba la época de lluvia, debe quedar como debe quedar. Se acabó la época de lluvia. Al final de ese mes, el embalse debe estar Debe estar totalmente completo, debe estar lleno. lleno, ¿verdad? Luego viene el mes de diciembre, donde tenemos un déficit de 8,030. Entonces, este volumen será igual a 71,970 en diciembre, es lo que me quedaría. Pero luego en enero yo tengo que me gasto 18,900, entonces me quedan ya 52,000. Y así sucesivamente yo tengo que el volumen que va quedando en cada mes lo puedo dar por una resta de lo que me voy consumiendo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, señor. Y aquí ya cuando termina aquí la época de sequía, que empieza a llover, es cuando el embalse está vacío. En este caso debería estar en cero si hubiéramos colocado 79,720. Aquí el embalse estaría en cero, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces empieza a llover y él se empieza a llenar otra vez, ¿verdad? Se empieza a llenar, ¿y hasta qué valor va a llegar? Hasta 80,000 otra vez. Hasta 80,000, ¿verdad? Pero aquí dio 105,000. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay que evacuar el 20,000 restante. Exactamente. Entonces aquí se evacúan 20,000 y este es el esquema del embalse. ¿Está claro? Tema sencillo. Profesor, esos 20,000 que Señor, sobran, usualmente, ¿para dónde se dirigen? esos son los que van por el vertedero. De los eventos estuvo el embalse lleno y cayó un aguacero bien grande, se van por el vertedero y se siguen por el cauce, por el río, por el arroyo, ¿sí? Por el drenaje. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, yo creo que con esto, este balance de masa está claro. Hay algunos métodos gráficos que se han utilizado en la literatura que son útiles, que son muy buenos, pero la verdad es que esto es tan elemental que en una tabla de cálculo es fácil de hacerlo. Lo importante aquí es mostrarles a ustedes conceptualmente en qué consiste y que lo que el mensaje de hoy es: tenemos análisis extremos que hemos venido haciendo, pero también tenemos unos análisis de valores medios que también es importante hacerlo, ¿verdad? Ambos tienen unos niveles de tratamiento distintos en cuanto a qué valores se utilizan. Fíjense, aquí hemos utilizado los valores medios de cada mes. ¿Qué puede también suceder si queremos tener una mayor precisión, que de pronto hay años que sean más críticos que otros años? Entonces podemos nosotros, si queremos ya un poco más de ser más preciso, más sofisticado en lo que hacemos, pudiéramos también analizar un periodo más largo, ¿sí? Y decir, no, yo no voy a coger dentro de mi periodo de análisis, no voy a hacer un año típico, ¿sí? Un año promedio, sino que yo voy a coger, por ejemplo, un periodo de 10 años, que voy a tratar de que sea lo más típico. Entonces, en ese periodo de 10 años, por ejemplo, cogí un año de la niña, ¿sí? Después cojo un año normal, después cojo un año del niño y hago mi análisis, ¿verdad? Y así, o puedo coger 2 ciclos, entonces yo hago mi balance y miro cuál sería el volumen que yo necesitaría, dado que tengo unos fenómenos que son variabilidades climáticas. Entonces yo tendría, por ejemplo, un año, perdón, aquí es un año niña, un año niño, ¿sí? Y un año promedio,
y este es un año típico medio. Y puedo también hacer un análisis y decir, bueno, es que se da un año niño, pasan tantos años normales y después viene una niña, después viene un medio, después viene una niña. Y establezco yo un comportamiento patrón para lo que yo voy a hacer y entonces me pongo a evaluar también qué pasa con mis embalses, cuál sería el volumen. Lógico que en la medida en que yo haga estos balances, ¿qué me va a dar? ¿Menor o mayor caudal? Mayor volumen. Repite, profesor, disculpe. ¿Aló? Aló, ¿no escucharon la pregunta? ¿O sí? No, profesor, disculpe. El tema es el siguiente, ¿verdad? Yo les hice aquí un balance medio. Cogí el balance medio y con eso, con ese balance medio, establecí un volumen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si viene un año de la niña? Que el volumen va a ser muchísimo mayor. El volumen que yo voy a botar, voy a expulsar, va a ser mucho mayor, ¿verdad? Va a ser Sí, mucho señor. mayor. Y si viene un año niño, ¿qué va a pasar? Que de pronto ese volumen no va a llegar a cumplirse. Exactamente, no va a alcanzar. Entonces me va a quedar faltando. Entonces yo puedo hacer otro análisis más crítico y decir, bueno, yo voy a hacer una simulación de qué es lo que en promedio se da. O sea, y puedo sacar una hipótesis estadística diciendo, bueno, el comportamiento de un año niña es este, por ejemplo. El comportamiento de los años promedio es este. Y el comportamiento de un año niño es este. Y se dan primero niña, después viene unos periodos normales y luego un niño y así sucesivamente. Un periodo normal, una niña y lo repito. Y O hago sea, por un decir, nuevo alguno amplía el rango del estudio y se a da cuenta, 10 por años. decir algo, que entre 2 a 3 años se presenta un caso niño o un caso Exactamente. niña. Ajá, Entonces ya uno se exacto. prepara. En esos casos tengo que hacer tal, ok. Exactamente. Entonces ya nos va a dar unos volúmenes más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vengan los años, el año niño que es más crítico, yo tengo que guardar entonces el agua del año niña. ¿Sí? Yo Sí, tengo señor. aquí que guardar el agua del año niña para gastármela aquí en el año niño. Entonces me van a dar unos volúmenes más grandes. ¿Está claro? Y todo te depende de la seguridad con la que uno quiera trabajar, ¿verdad? Entonces, entre más grandes las cosas sean, entre más seguro es las obras que yo quiero hacer, mucho más dinero van a costar. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es un balance de beneficio-costo. ¿Qué tanto hago? ¿Qué tanto beneficia? ¿Se justifica? ¿No se justifica? ¿Tengo los recursos? ¿Los puedo tener? Etcétera. Esos son los análisis que nosotros tenemos que hacer como ingenieros permanentemente. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta, y si esos fenómenos de pronto se extienden o en vez de se extenderse, digamos que ocurre un fenómeno del niño donde prácticamente no cae ni una sola gota de lluvia, o un fenómeno de la niña Entonces, donde es muy extremo. Entonces depende del análisis que yo haya hecho y depende de qué tan previsivo haya sido yo, ¿sí? Porque acuérdate que esto es son fenómenos naturales aleatorios que tienen unos comportamientos estadísticos, pero no estamos haciendo pronósticos, nosotros no estamos diciendo que eso va a suceder exacto, sino que existen unas probabilidades y esto los pronósticos son otras cosas diferentes, son otros métodos, ¿sí? Los En el ca- pronósticos se hacen a pequeños tiempos, no un pronóstico de muchos años, eso es muy incierto. o sea, siempre van a haber de pronto casos extremos Claro, siempre, que se pueden salir de las manos. En el caso claro, de que sea muy seco, entonces ya ahí lo que podría tratar de hacer es hacer racionamiento, cosa de exactamente. que normalmente si se daba a la comunidad, por decir cualquier cosa, los 20.000 200, litros diarios, tratar de bajarlos a 15.000 claro, y así es. así y tratando de aguantar el fenómeno. Exacto, entonces vienen políticas de operación, se llaman eso.
¿sí? Profesor, yo hago la pregunta porque digamos que ahora con el tema del cambio climático, estos eventos extremos son cada vez más frecuentes. Lo que pasa es que yo en eso tengo mis discusiones con mucha gente, porque nosotros nos hemos acostumbrado a veces a repetir todo lo que escuchamos y al cambio climático le hemos asociado todos los males. Sí, es cierto que a mediado plazo hay unos efectos de aumento de temperatura y pueden haber, o sea, unos desbalances en los cuales en algunas zonas, ¿qué es lo que hace realmente las actuaciones antrópicas, que son realmente los efectos que se dan en el clima, son en su 95%, ustedes pueden estudiar los informes de cambio climático y a nivel mundial, ¿qué pasa cuando nosotros alteramos el ciclo del agua? Nosotros alteramos el ciclo del agua y lo que hacemos es que se desplazan. Por ejemplo, si estas zonas antes eran de sequía, ¿sí? Era una zona seca, ¿sí? Y acá teníamos una zona húmeda, le estoy poniendo unos casos extremos. Esto era una zona vegetada, ¿sí? Mucha vegetación. Entonces, nosotros cogemos aquí hay unas retenciones de humedad y todo que estamos alimentando la atmósfera, entonces estamos reteniendo más el agua aquí en esta zona, ¿sí? Estamos reteniendo el agua en esta zona. El agua viaja mediante unas circulaciones a lo largo de todo el, el- el globo terráqueo, y entonces zonas que antes eran más lluviosas, ahora son menos lluviosas, pero y otras que antes eran secas, ahora van a ser más lluviosas. ¿Sí está claro? Esto es lo que hacemos nosotros cuando afectamos el clima con nuestras actuaciones y producimos un cambio climático que es a largo plazo. Se consideran para este caso eh, variaciones cuando se dan, uno empieza a ver que hay variaciones en promedio para periodos de más de 30 años. Sí hay variaciones, ¿verdad? Entonces fíjate que van a haber zonas donde hemos alterado, hemos roto el balance hidrológico y hemos hecho que parte de esa agua migre a otra parte. ¿Está claro? Entonces vamos a tener más sequías de pronto más largas si antes las lluvias eran, sí, los periodos de lluvia, digamos que eran así. Entonces ahora cuando hemos roto ese equilibrio, entonces ahora es posible que existan unos ciclos donde ahora llueve mucho y después llueve menos. Pero en términos generales el volumen de agua en teoría debería ser el mismo. No sé si me Sí, hice claro. O entender. sea que, por decir algo, eso es como cuando lo que uno dice que la masa, que la energía no se pierde, sino que se transforma. O sea, en este caso sería Exactamente. algo similar. O sea, la Es algo cantidad de agua similar. no se va a perder, sino que simplemente Ajá. se va a Se desplazar o traslada se de va un a lado para distribuir otro. de otra forma. Por ejemplo, pongamos un caso elemental, sencillito. Usted tiene una finca allá en su pueblo, una finca y la reforesta y está bien reforestada, ¿verdad? Entonces usted ahí tiene, o sea, usted vive en ese sitio y tiene una vegetación muy amplia, ¿verdad? Y eso le va a retener, aquí se retiene el agua, tú retienes el agua aquí por las plantas, tienes un suelo que es bastante permeable, este es un suelo muy permeable, tienes aquí un suelo y este suelo es poroso, es permeable. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua cae, ¿sí? El agua llueve, ¿sí? Toda esta agua es retenida por las plantas, muchas plantas la retienen en su follaje, hay hojas en el piso y el agua se queda aquí retenida un tiempo, entonces como el agua se queda retenida un tiempo, eh, el agua se va y alimenta el nivel freático, ¿cierto? El nivel freático y tú tienes una sensación
cuando tú vengas y te coloques debajo, ¿sí? Te colocas aquí en esta zona y haces una casita o vives aquí, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta que tienes una temperatura X, ¿sí? ¿Verdad? Una temperatura X, tienes un confort, una humedad en el ambiente que te hace sentir de una forma. Pero llega, por ejemplo, llego yo con mucho dinero y unas maquinarias, una retroexcavadora, ¿verdad? Y digo, no, señor, quítese de aquí. Y cojo y elimino todo esto y esto lo pavimento, ¿verdad? Le echo piso a esto y hago unas casas aquí. No, aquí voy a hacer unas viviendas, todo es impermeable, aquí nada de árboles. ¿Cómo vas a sentir tú ahorita? ¿O cómo nos sentimos nosotros después de eso? Ya el agua que antes se infiltraba ya no se infiltra, sino que va a volverse escorrentía superficial en un 100%, casi, y toda se va para otra parte, ¿verdad? Produce inundaciones, desastre, acaba con los vecinos. ¿Está claro? Entonces nosotros con nuestras actuaciones producimos un desequilibrio que es el que hace que se dé está demostrado científicamente que creo que más del 95% del efecto de cambio climático lo produce las actuaciones antrópicas. Hay otros fenómenos ya que sí son por otra cosa, por ejemplo, ya de más a nivel macro, como por ejemplo la inclinación de la Tierra también influye. ¿Sí? La inclinación de la Tierra tiene una pequeña inclinación, pequeño ángulo de inclinación. Este pequeño ángulo de inclinación también varía y puede que por efectos geológicos hayan ciertos movimientos que influyen, pero el mayor efecto lo producimos nosotros, los seres humanos. Y cada vez que hay un problema se lo echamos al cambio climático como si cambio climático fuera un ente, ¿sí? Cambio climático. Decimos, no, es que todo esto es por cambio climático. La mayoría de las cosas no son por cambio climático. Hay muchas afectaciones que producen cambio climático, pero que se deben a una actuación antrópica. ¿Usted está claro? Para que no vayan después a decir que yo estoy en contra y que yo desconozco el cambio climático, como hay mucha gente que dice que yo desconozco el cambio climático. Y no es que yo desconozca el cambio climático, sino que hoy en día se ha creado una cultura de todo quererlo justificar con cambio climático. La gente tira basura a los arroyos y los tapan, entonces que es el cambio climático y se están inundando por cambio climático. Cogen las casas y las construyen encima de los cauces de los drenajes y se inundan por efecto de cambio climático. ¿Está claro? Bueno, profesor, pero es cierto, ¿Sí? no todo es producido por el cambio climático, pero el cambio climático a la vez es producido por el hombre. Exactamente. Eso es. Eso es. Ya, ese es el esquema. O sea que nosotros somos los que tenemos que empezar a cambiar nuestras culturas, nuestros usos. Hacemos mucho, a veces hablamos de cambio climático y de acciones, ¿cómo es? Altruistas, pero cuando vamos a ver, hacemos uso de bastante energía, somos derrochadores de energía y, y ahí estamos contradiciendo porque cada vez que consumimos más energía en nuestros procesos necesitamos más, más alterar la naturaleza. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, voy a explicarles otro tema que es el de regulaciones. O sea, entonces, un embalse, un embalse también es un elemento de regulación. ¿Sí? Un embalse es una estructura de regulación de caudales, de regulación del hidrograma. Entonces, vamos a ver cómo voy hoy solamente a ilustrarlos
y si alcanzamos a mostrarle una de los métodos que yo he desarrollado, hay muchos otros, pero un método simple para hacer el tránsito decreciente a través de un embalse. Entonces, nosotros tenemos nuestra cuenca, ¿sí? Y tenemos en esa cuenca, hemos hecho un almacenamiento que tiene un área, ¿sí? Este es nuestro almacenamiento, nuestro embalse. Construimos una presa y esta cuenca que tiene un área A produce aquí a la entrada del embalse, cuando el agua llega aquí, produce un hidrograma. Entonces vamos a suponer que el hidrograma de entrada, aquí, ya lo calculamos con todo lo que hemos visto y tenemos un hidrograma de entrada, por ejemplo, que nos dio esto así. Este es el hidrograma de entrada, este es el caudal y aquí tenemos el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando el agua llega al embalse y tenemos, por ejemplo, una estructura de vertedero por donde él evacúa emergencia, entonces yo voy a ver cómo es el hidrograma de salida aquí comparado con el hidrograma de entrada. Si yo tengo aquí un hidrograma de salida por el vertedero, ¿cómo creen ustedes que es este hidrograma con respecto al de entrada, el de salida? Si el embalse fuera muy pequeñito, ¿qué pasaría con esos dos hidrogramas? Casi como si no existiera, ¿sí? Cuando el área tiende a cero. ¿Cómo va a ser el hidrograma de entrada con el hidrograma de salida? Aló, me quedé solo. No, señor. ¿Cuál es la pregunta? O sea, fíjese, yo tengo aquí un hidrograma que yo calculé, el que estamos calculando ahora, ¿sí? Y me dio este hidrograma de escorrentía directa, que llega aquí a la cola del embalse. Y yo tengo un vertedero. En ese vertedero se me da un caudal de salida. La pregunta es, ¿qué pasa si el área del embalse tiende a cero? ¿Qué pasa entre el hidrograma de entrada y el de salida? ¿Cómo son? Casi iguales. Son prácticamente iguales. O sea, cuando el área tiende a cero, quiere decir que no pasó nada ya. Entonces, entre más grande sea el embalse, más amortiguado va a ser el pico de salida aquí. Entonces, generalmente pasa así. ¿Y cómo es el volumen total debajo del hidrograma, de los dos hidrogramas? O sea, ¿cómo es el volumen debajo de esta gráfica comparado con el volumen del área azul? Igual. Van a ser iguales, exactamente. Entonces, lo que hace el embalse aquí es regular el caudal pico, ¿sí? Entonces, fíjense, el caudal pico va a ser más pequeño. Entonces, lo que hace es una regulación. Entonces, en algunos casos, yo puedo tener una estructura de esta para almacenamiento de agua para darle a la gente para consumo. Pero también yo puedo tener una estructura de esta para regular caudales y controlar inundaciones agua abajo. ¿Está claro? Entonces, en este caso, yo lo que hago es un embalse y antes el caudal pico era este. Ahora el caudal pico va a ser este. Entonces, van a haber menos posibilidades de que se presenten inundaciones. Yo voy a tener un embalse de regulación. ¿Está claro? Sí, señor. Profe, eso es Sí, similar, señor. por ejemplo, como cuando hacen la amplitud de los arroyos o le hacen excavaciones de profundidad
Algo así No, similar. esto es diferente. Cuando se hace el arroyo y se amplía, lo que se está ampliando es la capacidad. O sea, estamos haciendo que llegue más agua, más rápido. Aquí lo que estamos es controlando el agua para precisamente, posiblemente, agua abajo no tener que intervenir y hacer unos arroyos más grandes, unos canales más grandes, sino que cuando regulamos con una estructura, con un embalse, por ejemplo, lo que hacemos es disminuir este caudal pico. Es también lo que podemos hacer en nuestras casas. En vez de soltar el agua directamente de un tubo que va a la calle, lo ponemos en un tanquecito de almacenamiento, en un tanque. El agua se almacena y lo sacamos con un tubo más pequeño, entonces lo estamos regulando, lo estamos sacando en un tiempo mayor, por lo tanto los caudales son menores y posiblemente no se van a presentar inundaciones. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, a ver, que perdí aquí un poquito perdí un poquito la idea que le estaba mostrando aquí. Ok, les quería mostrar algunas presas de regulación. Las presas pueden ser de almacenamiento, también pueden ser para evacuar eventos extremos, ¿sí? Y llega y con esta área amortigua un evento extremo. Y las de regulación típica que generalmente son de este tipo, o sea, tienen una presa, ¿sí? Y tienen un tubo abajo, ¿sí? Tienen un tubo, este tubo tiene una capacidad. ¿Para qué es este tubo? ¿Sí? ¿Cuál es la función? La función es que empieza a llover, ¿sí? ¿Verdad? Llegará un momento en que el agua empieza a salir por el tubo, ¿sí? Pero hubo un momento en que el agua que llegaba era mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el agua que llega es mucho? Empieza este nivel a subir, ¿verdad? Empieza a subir, entonces podemos tener aquí esta estructura que hace que siga saliendo, pero llega un momento en que el tubo ya no da más capacidad, empieza a almacenarse, empieza a subir, a subir, a subir. Y si tenemos un vertedero, entonces hace esto, ¿sí? Haría esto cuando llegue aquí al nivel, entonces hace un vertido. Tendríamos los dos efectos. Después que pasó el evento extremo, no queremos que el embalse nos quede lleno, porque lo necesitamos que se vacíe para que nos amortigüe mucho más los caudales de salida. Entonces él, después que llueve, ¿sí? Ya empieza entonces a bajar, empieza a bajar hasta que llega y queda a este nivel. Entonces aquí, y baja lentamente, porque el tubo este tiene una capacidad precisamente para que lo drene en un tiempo mucho más largo y también para que se almacene. ¿Está claro? Entonces sería una presa de regulación. Existen muchos mecanismos, o sea, puede haber una válvula que controle también, que a determinado nivel telemandada abra y a determinado nivel cierre y controle el caudal. ¿Está claro? Bueno. ¿Preguntas? Por el momento no, profesor. Bien, vamos a ver los remito a que se lean el capítulo 8, ¿sí? Tránsito agregado decreciente, ¿sí? Ya tenemos ahora un hidrograma. Ahora vamos a ver cómo el medio donde se mueve el hidrograma afecta, ¿sí? Cómo afecta el hidrograma de salida. Entonces tenemos el tránsito de caudales, que es un procedimiento para determinar el tiempo y la magnitud del caudal utilizando hidrogramas conocidos, o sea, en un punto,
de un curso de agua utilizando ideogramas conocidos o supuestos en uno o más puntos aguas arriba. Si el flujo si el flujo es creciente, el procedimiento se conoce específicamente como tránsito decreciente, ¿sí? En ese sentido más amplio, el tránsito de caudales puede considerarse, aquí está, tránsito agregado decreciente. El tránsito de caudales puede considerarse como un análisis para seguir el caudal a través del sistema hidrológico. O sea, nosotros lo vamos a pasar por ejemplo, por un canal, por un embalse. ¿Está claro? La diferencia entre el tránsito de sistemas agregados y distribuidos es que en un modelo de sistema agregado, el flujo se calcula como una función del tiempo únicamente. ¿Sí? Cuando hablamos de agregado, quiere decir que no tenemos en cuenta el espacio, sino que tenemos una gráfica de caudales contra tiempo. Mientras que en un sistema de tránsito distribuido, el flujo se calcula como una función del espacio y el tiempo a través del sistema. O sea, tenemos que tener qué pasa en la medida en que el flujo va pasando de una sección a otra, por ejemplo. Entonces, si hay un tránsito distribuido, cuando nosotros hacemos un canal y no decimos que el agua llega a un solo punto, sino que el agua llega por todos los lados, tal como sucede en la naturaleza, pero que nosotros hacemos unas simplificaciones para efectos de entender los problemas y hacer una hipótesis de qué es lo que más se aproxima a la realidad para poder analizar, calcular, extrapolar, proyectar con cierto grado de aproximación y de simplicidad. Entonces, para un sistema hidrológico, las entradas I sub T y las salidas Q sub T y el almacenamiento se pueden relacionar de tal manera que la variación del almacenamiento con respecto al tiempo es igual a la diferencia entre el volumen que entra menos el volumen que sale, o el caudal que entra menos el caudal que sale. Este es básicamente un balance de masa lo que se hace. Entonces, si el hidrograma de entrada I sub T es conocido, puede resolverse directamente para obtener el hidrograma de salida Q sub T. O sea, si conocemos el de entrada, podemos calcular el de salida. ¿Está claro? También para poder necesitamos una función de almacenamiento. Generalmente esta función de almacenamiento nos la da el sitio donde vamos a hacer lo que vayamos a hacer. Si tenemos un tanque, pues la función de almacenamiento del tanque va a ser el área por la altura, nos va a dar el volumen. Cuando tenemos, por ejemplo, topografía en un sitio, entonces tenemos que hacer unas curvas de topografía con respecto a altura, con respecto a área, con respecto a volumen. Generalmente estas gráficas son empíricas. Bueno, entonces yo los voy a dejar hoy para que ustedes se lean este perdón. Hubo algo como una explosión que no sé si fue un tiro o qué. Bueno, ¿aló? Aquí estamos, profesor, descuide. Bueno, pues bien, entonces les dejo este pedazo para que lo miren y la próxima clase yo se los explico, pero les voy a explicar les voy a explicar entonces una metodología que yo desarrollé para tránsito en un embalse. También hice una para tránsito en canales trapezoidales. Te voy a explicarles la más sencilla, que es la del tránsito en un canal, en un embalse. Profesor, disculpe, la actividad que nos dejaba acerca de las urbanizaciones,
en el sector de la cuenca que nos envió, ¿es en grupo? ¿Es la actividad grupal del segundo corte? Siempre háganlo en grupo. Estos trabajos son bastante en grupo, pero cada uno puede hacer algunas cosas individuales y me las manda y yo lo evalúo. Profe, disculpe, y también lo de las cuencas, es decir, cerrar toda la cuenca del sector, ¿también se puede hacer en grupo o individual? Todos estos trabajos son en grupo, ¿sí? Son trabajos dispendiosos, pero no implica que no puedan hacer cosas individuales. Las preguntas que voy dejando y eso las hacen individuales. Ya los Ok. trabajos que requieren mucho más tiempo para realizarlo, entonces sí es bueno que los hagan en grupo. Pero habrán cosas que se pueden hacer individualmente, ¿verdad? Ok, profesor, sí, o sea, por ejemplo, yo encerré, digamos, solamente una cuenca pequeña en el terreno, ya de pronto entonces con el grupo sí haríamos La idea es que todo todos completo. tengan la competencia para hacerlo. Eso es lo que se busca. De todas formas, estos trabajos requieren mucho tiempo de dedicación. O sea, son elementales, pero requieren tiempo de cálculo. ¿Sí? ¿Aló? Listo, profesor. Profesor, listo, Bueno, gracias. entonces en mi texto, en el texto guía que yo les envié, tenemos las modelaciones de tránsito decreciente. Aquí yo presento dos métodos, ¿sí? Uno para tránsito decreciente en un canal trapezoidal y otra para tránsito decreciente en un embalse. Aquí tenemos. Entonces voy a mostrarles el tránsito decreciente en un embalse. Entonces ya vimos que los embalses son almacenamientos permanentes o temporales que regulan los caudales picos, lo cual le hace interesante disponer de una herramienta sencilla para su análisis. El siguiente numeral se analiza el efecto amortiguador que produce un embalse cuando se transita a través de él una creciente. El problema que se analiza a continuación consiste en un embalse cuya estructura de salida es un vertedero rectangular. Pudiéramos tener una compuerta, un orificio, en este caso está hecho para una estructura que es un vertedero rectangular. Partimos entonces del esquema que tenemos el embalse. Tenemos un embalse. Tenemos un caudal de entrada en el tiempo t. Tenemos un caudal de salida en el tiempo t. Tenemos un caudal de entrada en el tiempo t más delta t. Y tenemos un caudal de salida en el tiempo t más delta t. En un instante t. Esto es para un instante t y este es para un instante t más delta t. Si yo tengo mi hidrograma, un hidrograma decreciente, ¿sí? En un intervalo delta t, yo voy a tener inicialmente dos caudales, ¿sí? Caudal Q sub t y el caudal Q sub t más delta t. La cantidad de el volumen que ingresa me lo da el área bajo la curva, ya esto lo vimos. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de entrada, va a ser el caudal de entrada en el tiempo t más el caudal de entrada en el tiempo t más delta t sobre 2 multiplicado por un intervalo de tiempo. Esto me da el volumen que entra al embalse. Y el volumen que sale del embalse también va a ser igual el caudal de salida en el tiempo t más el caudal de salida en t más delta t sobre 2 por delta t. Si aplicamos la ecuación de continuidad, vemos que lo que entra, ¿sí?, al embalse menos lo que sale es lo que se almacena, ¿verdad? Y el almacenamiento está dado por el área del embalse
por la altura, ¿sí? Por la altura sobre delta T, por 2. O sea, aquí esto, si lo hubiéramos hecho y era, inicialmente sería el volumen de entrada, que sería este, menos el volumen de salida, que es este, y aquí iría delta T sobre 2. Entonces pasamos el delta T para el otro miembro, multiplicamos por 2 y podemos decir entonces que el área por lo que se almacena en el embalse, un delta de H que se almacena por 2 sobre delta T es igual a la suma del caudal que entra más el caudal que, menos los caudales que entran en el intervalo de tiempo delta T menos los caudales que salen. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, el vertedero de salida. O sea, aquí de pronto me faltó un esquemita para mostrarles, por ejemplo, si el embalse tiene un área constante y tiene un nivel Y, va a haber un almacenamiento entre T y delta T, que es lo que le llamamos aquí el almacenamiento en el embalse, que lo vamos a llamar delta Y. Es cuánto se almacena entre pasado el tiempo T y pasado el tiempo T más delta T, transcurrido un intervalo de tiempo delta T. Va a haber un almacenamiento delta Y. Ahora, un vertedero, la fórmula de un vertedero rectangular es que el caudal es igual a una constante por el ancho del vertedero por H a la 3 medios. Esto lo vimos en mecánica de fluidos, ¿verdad? La ecuación de un vertedero rectangular. C es el coeficiente del vertedero. Entonces aquí vamos a expresar la salida, el caudal de salida en función del vertedero. ¿Quién me lo va a dar? La altura H. Yo voy a considerar que el vertedero está puesto al nivel cuando ya el estanque se encuentra lleno. O sea, estaría aquí está el punto cero. Aquí. Cuando está en cero. Y de aquí empieza a subir. Y la capacidad va a estar dada por la altura que vaya subiendo el embalse. Esta altura es la que me va a ir dando el caudal, que vamos a hacer en incrementos de delta Y. Incrementos de delta Y. ¿Está claro? Bien, entonces dice que el caudal en el tiempo T y T más delta T para altura sobre la cresta del vertedero van a ser H y H más delta de H. O sea, el caudal de salida en el tiempo T va a estar dado por la altura que tiene el H en ese momento, en el tiempo T, pero en el tiempo T más delta T, H va a cambiar y H ya no es H, sino que es H más un incremento de H elevado a la 3 medios. ¿Está claro? Bien, vamos a aprovechar aquí un criterio de una aproximación. Vamos a hacer una aproximación que se llama la expansión del binomio de Newton. El binomio de Newton, acuérdese que es igual a más B elevado a la N. Si yo resuelvo esto, ¿a qué es igual? A ver. A la N A la N más más N por, ¿cómo es que? A por B. O sea, A la N menos 1. por B, ¿cierto? Sí, señor. Más, y aquí siguen otros miembros, y el último, ¿cuál sería? B a la N. B a la N, ¿verdad? Entonces hay una técnica que se llama truncar el binomio, cuando el elemento, cuando este elemento, uno de estos dos elementos es pequeño. Entonces se puede hacer una aproximación, ¿sí? En la cual se dice o se aproxima de que A más B a la N lo podemos aproximar, ¿sí? A N
perdón, a la n más n, ¿sí? Por a la n menos 1 por b. En este caso es lo que hacemos aquí. O sea, c sub b por h más delta h a la 3 medio sería c sub b por h a la 3 medio más 3 medio por h a la 1 medio por delta de h más delta h a la n. Entonces lo podemos asimilar, simplificar como c sub b por h a la 3 medio más 3 medios de h a la 1 medio por delta h. ¿Está claro? Sí, señor. Ok, entonces con base en esto podemos decir que el caudal de salida en el tiempo t más el caudal de salida en el tiempo t más delta t será igual a cb por h a la 3 medios más cb por h a la 3 medios más 3 medios de h a la 1 medio por delta h. De aquí podemos despejar el delta de h. Y esto lo hacemos mediante un proceso iterativo, donde podemos ir calculando delta de h para cada, tenemos un hidrograma y vamos calculando el delta h continuamente y vamos construyendo el caudal de salida y así sucesivamente hasta que tenemos el hidrograma de entrada y calculamos el hidrograma de salida, que es el que vamos a ir calculando en la medida en que vamos calculando delta de h. Porque cada vez que tenemos un delta de h, tenemos un valor de h y esto nos permite calcular el caudal como CB por h a la 3 medios. Y lo que vamos a ir variando aquí es el h. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, yo hice una estandarización, ¿sí? Y normaticé el hidrograma para tener una interpretación de qué pasa teniendo en cuenta el tamaño de la cuenca, del embalse y teniendo en cuenta el ancho del vertedero. Entonces, tomé un hidrograma simplificado del Soil Conservation Service y estandaricé delta de H. Y obtuve una variable K que la defino como el área sobre el coeficiente C del vertedero por el ancho del vertedero y por delta de T. Y obtuve estas gráficas normatizadas. ¿Qué pasa con este en función del parámetro K? En la medida en que el parámetro K, aquí tenemos, por ejemplo, el verde es un K50, ¿sí? K50 sería este. Para que K sea grande, ¿qué se necesita? Aquí está K. Que el área sea grande. Que el O el área lado, en este sea, caso. ¿verdad? Que el área sea muy grande, ¿verdad? O que el delta T también sea muy pequeñito y el área comparada con B sea muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando el área es muy grande comparada con B, esto tiende a amortiguar bastante. Pero ¿qué pasa cuando es muy pequeñito? Por ejemplo, el magenta, el 1, esta. Aquí tenemos el hidrograma de entrada y el de salida. O sea, este triangular es el de entrada, ¿sí? Y los demás son los hidrogramas de salida. Entonces, cuando esto es 1, ¿sí? Cuando Cuando el K es área, 1, cuando el área es muy pequeña, era lo que estábamos diciendo al principio, que es como si no se presentara nada. Lo mismo que entra nada. es lo que sale continuamente. Exactamente. Lo mismo que entra, lo mismo que sale. Y aquí parece el hidrograma muy parecido. ¿Está claro? Ya los invito a que ustedes hagan su propia tablita de cálculo para calcular delta de H y a realizar el hidrograma. Yo les voy a mandar un ejemplo. Ya esto es un método continuo, es un método iterativo. Uno calcula delta de H y va sumando el H
o sea, uno tiene una tabla donde H es igual al delta de H más el H del intervalo anterior, ¿sí? Y así va calculando H. Llega un momento en que delta de H va a ser negativo y entonces si tenemos una gráfica de niveles, empieza a subir el nivel y luego empieza a bajar y así mismo van a ser los caudales. ¿Está claro? Si esto es nivel y esto es tiempo. Llega un momento en que delta de H empieza a dar negativo y el nivel empieza a bajar, el H empieza a bajar. Y inicialmente el H sube y llega un momento en que empieza a descender. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tienen este ejercicio. Espero que lo analicen. Es de lo más elemental, es sencillo. Lo pueden hacer hasta aquí sin estandarizar, sino que lo hacen con los números que les dé. Sin estandarizarlo, es muy sencillo. Van calculando delta de H, toman el hidrograma, pueden suponer un área de embalse y empiezan a calcular delta de H y empiezan a calcular todos los valores del hidrograma para cada del tiempo en específico. Preguntas. Bueno, entonces yo espero que ustedes repasen esto y en la próxima clase yo traigo un ejercicio numérico. ¿Les parece? Ya el de almacenamiento. Sí, profesor. Sí, señor. Ahora hacemos el de tránsito decreciente. Y bueno, entonces por el día de hoy vamos a dejar ahí la parte teórica. Y si alguien llegó con posterioridad a la pasada lista, por favor. Soy yo, Quiroz. Bueno, Carlos Eduardo Martínez. Arrieta Sainz, voy a repasar aquí. Carlos Arrieta Sainz, Presente, profe. Carlos Arrieta Vallejo, Alejandra de la Torre, Gustavo Echeverry, Presente. María Herrera, Nicolás Julio, Eduardo Martínez, Presente. Lenis Pimienta, José Quiroz, Juan Ruiz, Jesús Torres. Presente. Ok. Si no hay nadie más, entonces damos por concluido nuestro periodo de clase del día de hoy. Espero que tengan feliz día. Igualmente, profesor, muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Ok. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profesor. Tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.